Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando esta solemnidad de estos dos grandes apóstoles, que tenemos aquí también estas imágenes en la catedral, que son muy bien hechas, están muy bonitas, que a lo mejor no las alcanzamos a ver cuando están allá, pero están hermosas. Pero aparte de lo hermoso es lo que ellos hicieron, el trabajo que Dios les encomendó a los dos. A Pedro, el dar el testimonio con los judíos, de anunciar. Pablo, de llevar el mensaje evangélico a todos los gentiles, es decir, aquellos que no creían en Dios. Pablo, con una capacidad increíble intelectualmente, porque había sido educado a los pies del mejor maestro, llamado Gamaliel. Por eso Pedro presume, dice: yo he sido educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que existía, para explicar la Escritura. Y los dos, de una manera, diríamos en oración en un momento en el prefacio, de una manera misteriosa, los dos dieron el testimonio que Cristo les pedía en el mismo lugar, en Roma. El ir a Roma, o el decir o el dar el testimonio en Roma, era para como dar el testimonio máximo a toda la humanidad, de decir: yo soy cristiano. Por eso Pablo, cuando lo interrogan, dice: pues yo también soy romano. ¿De qué me acusan? Tengo derecho a apelar al César por mi condición de romano. Pedro, por supuesto que no. Sin embargo, los dos dando el testimonio del mismo Cristo que los ha llamado de distinta manera. Hoy escuchamos en el texto el llamamiento de Pedro, como ayer. Ayer a Pedro le decían, aquí está Pedro, el de las llaves. A Pedro le decía el Señor: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: yo te quiero. Y el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro: yo te quiero.
Y el Señor dice, bueno, pues no le voy a arrancar esa palabra del amor. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y dice el Evangelio que se soltó a llorar. Hoy otra vez se encuentra en el lago de Tiberíades, en Cesarea de Filipo, donde el Señor otra vez vuelve a preguntar, oye, es Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro seguramente, como era el hombre más impulsivo, el hombre que se aventaba, pues aquel hombre que le fue a decir, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Aquel hombre que le arrancó su oreja a aquel jovencito llamado Malco en el huerto de los olivos, el hombre que de los impulsos. Y Pedro le diría, Señor, unos dicen que eres el profeta, otros que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Y dice el Señor, muy bien. Y ahora dice, pero para ti, Pedro, ¿quién soy yo? Y del Evangelio nos narra que todos guardaron un silencio. Un silencio porque a lo mejor todavía no estaban convencidos de quién era Cristo. Y el único que le responde es Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice, muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado el hombre, te lo ha revelado Dios, el Espíritu Santo. Así es que guarda silencio. Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 13, donde empieza su conversión, Pedro es llamado de distinta manera. Posiblemente Pedro no trató al Señor físicamente, pero lo conoció por la historia. Pablo, cuando es llamado, nosotros conocemos su llamado de Pablo, que va en el caballo, dice, y pues ahí lo llama el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, yo no te persigo a ti, Señor, persigo a los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo educado a los pies de Gamaliel, era un hombre celoso de Dios. Un hombre que no le permitía que otro Dios pudiera ocupar el lugar del Dios que él había conocido, el Dios único. Por eso Cristo le dice, Pablo, quien persigue a los cristianos a mí me persigue. Y Pablo quedó ciego. ¿Y qué le dice a Pablo? Vete al pueblo, a Damasco, y allí vas a encontrar al sacerdote Ananías, y él te va a indicar lo que vas a hacer. Y a Ananías, el Señor le habla y le dice, Ananías, va a venir Pablo. Y le dice, Señor, pero es un hombre sanguinario. Es un hombre que ha matado a tantos cristianos. Me va a matar. Y por eso Pablo llega donde está Ananías y Ananías le devuelve la vista. Y Ananías le indica lo que tiene que hacer Pablo. Por eso hoy, queridos hermanos, que nos alegramos en esta solemnidad de los dos grandes personajes, Pablo y Pedro, que le pidamos a Pedro la fe, el hombre de la fe, el hombre del testimonio, el hombre que no quiere morir como su maestro, sino de cabeza, porque no es digno, dice. Pablo, que le pidamos a Pablo esa gracia de el apóstol, de anunciar el evangelio, donde quiera que estemos, queridos hermanos. Los dos grandes personajes que nos ayudan, sobre todo, pues a ser fieles. Yo creo que hoy toda la iglesia hemos orado de una manera especial, y si no lo has hecho, hazlo en esta Eucaristía, por el Santo Padre, el Papa Francisco, que hoy lleva la carga que llevó Pedro.
a lo mejor ahora mucho más grande, porque la iglesia ha crecido y aquel hombre anciano, Francisco, lleva el peso de toda la iglesia y necesita nuestra oración. El hombre que tiene que tomar decisiones, el hombre que tiene que tomar decisiones muy fuertes cuando parece que la barca se le está hundiendo. Hoy nuestra iglesia, como en todos los tiempos, ha pasado momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos de crisis, momentos de lucidez, etcétera, como pasa todo ser humano, como nosotros pasamos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos tristes, pero cuando confiamos la barca a Cristo, Él sabe cómo solucionar las cosas. Por eso hoy pidamos al Señor por nuestro Santo Padre que sea fiel y que nos dé testimonio de esa fidelidad. Sí, como decía el Papa Juan Pablo II, cuando le preguntaban, oiga, su santidad, ¿por qué no renuncia a ser papa? Ya sus fuerzas son muy pocas, ya no puede ni levantarse, no puede ni voltear a ver. Y el Papa le contestó a aquel periodista, es que a la iglesia, dice, yo no la gobierno con mis fuerzas, la gobierno con mi inteligencia. Pues, queridos hermanos, porque es el Espíritu Santo el que va guiando a la iglesia, el que pone ahí. A veces estará un papa brillante por su inteligencia, a veces estará un papa apostólico, a veces estará un papa muy espiritual, pero es el que el Espíritu Santo pone para que pueda guiar a nuestra iglesia. Si ustedes leen un poquito la historia de la iglesia, también ha habido papas muy revolucionarios que se han dedicado a seguir a la batalla, agarran el caballo y van a luchar, van a conquistar. Por eso cuando hablamos de los estados vaticanos o que la iglesia tiene, pues hubo un tiempo que el Papa también. Vean una película muy hermosa que se llama Entre la agonía y el éxtasis, cuando están construyendo la Basílica de San Pedro. Hermosa película donde el Papa se va a pelear y se viene a echar sus pleitos con el artista porque dice, esto no me gustó, túmbalo, y se echaban sus pleitos. Por eso, queridos hermanos, la iglesia es tan hermosa, hermosa, nuestra iglesia hermosísima, que a veces entre oscuridad, entre sombras, pero otras veces entre luces, pero allí está la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu que nunca. Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa sigue. Y llevamos más de 2000 años. Y parece que la iglesia se va a acabar. Y parece la iglesia, y luego decimos también nosotros, por eso ya muchos se están alejando. Pues hay que ponernos las pilas todos nosotros. No los padres nomás, no los obispos, no el papa, no las monjas. También todos los cristianos, los profesionistas, los papás. A ponernos las pilas, porque también somos parte de la iglesia y somos cristianos que tenemos que anunciar el evangelio allí donde el Padre Toño no puede llegar. A tu familia, a tu trabajo, a tu empleo, a tu profesión, a tu escuela, a tu universidad. Allí es donde tienes que anunciar lo que Pablo y Pedro han anunciado. Pues que la Virgen María, también la gran señora, que seguramente a ambos, cuánto los motivó, cuánto los animaba, cuánto los reanimaba cuando iban a dar el testimonio. María allí estaría y diciéndoles, no se echen para atrás, porque para eso los llamó mi hijo, para ser testigos de él allá en aquel lugar de Roma. Por eso aquella leyenda de Pedro, ¿no? Quo vadis. Cuando Pedro lo llevaron a Roma
Y Pedro se iba escapando, ¿no? Y que le encuentra Cristo y le dice, ¿dónde vas, Pedro? ¿Dónde te vas? Si te traje para que dieras testimonio, yo le agrego, no te traje de turista, te traje para que des testimonio. Nosotros vamos a Roma, pues vamos de turismos, pero a Pedro lo llevaron a dar ese testimonio y Pedro pues tenía miedo. Pues también le pedimos a él que nosotros seamos valientes en dar testimonio. A veces tenemos miedo de hablar de Cristo por una crítica. Nos vayan a criticar. No queremos invitar a personas a misa porque ¿qué van a pensar? Pues que piensen lo que quieran. Tú da testimonio de tu fe. Invita a más personas, vamos a la misa el domingo y eso te va a impulsar a que cada día todos nosotros nos esforcemos por ser mejores. Que así sea. Nos ponemos de pie.